Cristo es mi dulce Salvador, por él salvado soy, la roca de la eternidad. Que Dios bendiga a todos en esta preciosa mañana, que Dios les guarde. Y en esta mañana, pues, bienvenido hermano Aymar con su familia. Que Dios les bendiga en esta mañana, que uno de ustedes. Vamos el día de hoy, hermanos, a continuar prácticamente con nuestra clase que estuvimos estudiando el día de hoy acerca de Cristo Jesús. Y nuestro tema en esta mañana será Emmanuel, Dios con nosotros. No podemos ignorar, hermanos, que en esta época de diciembre se recuerda mucho el nacimiento de Cristo Jesús. No se sabe con exactitud el día en que Cristo nació. Se los he dicho varias veces. Nadie lo puede afirmar con certeza. No obstante, se habla mucho acerca de que vino un Salvador al mundo. Que vino un niño que nació en un pesebre, y como miramos la profecía, que nació en Belén de Judá. Para hoy nuestro tema va a ser que ese niño iba a ser llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando nuestro hermano José Luis Ávila, quien fue ahora mi maestro de Biblia en Torreón, estábamos estudiando particularmente el Evangelio de Mateo, y se vio esta palabra Emmanuel, él dijo algo interesante. Dijo, ese nombre Emmanuel solamente le corresponde al Hijo de Dios. No debe llevarlo ninguna persona, por muy famosa que sea, aunque sea un artista muy famoso. Solamente le corresponde al Hijo de Dios, porque significa Dios con nosotros. Eso es lo que dijo, me recuerdo, hace más de 30 años atrás. Nuestro tema, pues, hermanos, va a ser Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos nuevamente a Isaías, hermanos, capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Miramos las profecías, algunas de ellas en nuestra clase. Aquí el profeta Isaías está diciendo, hermanos, unos 600 a 700 años antes de que Cristo naciese, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y para ello el evangelista Mateo dice, y aquí una Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso es, hermanos, lo que significa Emmanuel. Una traducción de Dios con nosotros. Entonces, a partir de allí, hermanos, voy a entrar mucho en el tema de una manera, como dijeran por allí, teológica y exegética, e ir a explicarle con punto y detalle del idioma. Pero le voy a decir brevemente que el evangelista Juan dijo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hay una problemática el día de hoy en cuanto a la interpretación de la Biblia. Hay una versión que se titula la versión Nuevo Mundo, y entonces pone, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Lo ponen con una D minúscula, lamentablemente. La palabra logo significa palabra, pero lo que quiere decir que en el principio era el verbo. Está hablando de Cristo. Cristo es eterno. Por lo tanto, Cristo era con Dios. Dijeran en inglés, face to face, cara a cara. O sea, Cristo estaba con Dios, de acuerdo al idioma griego, cara a cara, face to face.
Y el verbo era Dios, o sea, Cristo era Dios. Es Dios mismo. Les tendría que explicar una clase especialmente de ese pasaje. Pero dice el versículo 14, y aquel verbo, o sea, habla de Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo encarnó. Esto, hermanos, para que usted lo comprenda más, es como en el idioma griego dijera, y el Logos, o sea, Jesucristo, se hizo carne, tabernaculizó. La palabra tabernáculo viene del morada, de la tienda de campaña, de habitación, en la cual lugar santísimo, lugar santo, lugar santísimo se encontró la presencia de Dios. Cristo tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que Cristo vino a habitar entre la humanidad, entre los hombres. Pero la pregunta es, ¿cómo iba a habitar Cristo entre los hombres si Dios es espíritu? Tenía que encarnar. Y para ello Filipenses capítulo 2, hermanos, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo Jesús tuvo que encarnar, tuvo que nacer como nacen los bebés. Ya miramos la profecía de cómo una virgen concebiría y daría a luz un hijo. Y ese hijo nació en Belén de Judá, en un pesebre. Entonces, de una manera encarnada, al estar ya entre nosotros como humano que fue, experimentó lo mismo que usted y yo experimentamos. Lo mismo que usted y yo padecemos. Lo mismo que usted y yo enfrentamos, Él lo enfrentó. A partir de allí, Emmanuel, Dios con nosotros, es lo que es. Y si Emmanuel, Dios con nosotros, quiero entrar a mi tema rápidamente. Y número 1, Emmanuel, Dios con nosotros en la aflicción. Emmanuel, Dios con nosotros en la aflicción, en la tristeza, en la incertidumbre, en el dolor. De allí que la palabra de Dios dice en Santiago 5, 10 al 11, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago 5, 10 al 11. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Si ustedes estudiaron la vida de los profetas, por ejemplo, profeta Isaías, profeta Jeremías, más que todo, profeta Jeremías, profeta llorón, se va a dar cuenta que sufrieron los profetas de Dios, digámoslo, la pena negra. Les fue como en feria. Le pongo un ejemplo práctico. Juan el Bautista se pone a hablar y a decir ante la misma cara de aquel rey Herodes, no te es lícito tener por mujer a la mujer de tu hermano. Se lo dijo en su meritita cara. Por haber dicho eso, ¿qué le sucedió a Juan Bautista? Lo encarcelan, le quitan la privacidad de su libertad, lo encarcelan. Y después lo degollan. ¿Por qué? Porque le dijo eso en su cara. Pero es que fue un profeta de Dios, hermanos, que vino a preparar el camino del Señor. El profeta como Juan Bautista, hermanos, no se había levantado. Otro de ellos se recuerda
muy valeroso llamado Elías. Como Jezabel, cuando se da cuenta que ha matado a sus profetas, pues también quiere matarlo. Y cómo él va sufriendo y cómo cae en depresión. Pues bueno, si alguien atraviesa una aflicción, dice, toma como ejemplo a quién, a los profetas. Pero el ejemplo más clásico, más palpable, es el ejemplo de Job, hermanos. Fue una persona muy próspera. Cuando usted lee el libro de Job, capítulo 1, no había como hombre más grande que Job, un oriental, económicamente hablando, pudiente. Era una persona, económicamente hablando, pues ricachona. O sea, tenía una solvencia económica holgada. Vivía bien. Tenía una hermosa familia. Hijos, hijas. Tenía una buena salud también. Tenía una esposa que lo amaba. Pues mientras las cosas no vinieran difíciles, ¿verdad? Pero después, cuando todo eso cambia, se queda sin sus propiedades, se queda sin sus hijos, se queda incluso sin su salud. Entonces, en medio de la aflicción, hermanos, es cuando Dios sigue estando con él. Y él sigue estando con Dios, que es lo más importante. Aún retienes tu integridad, dice la mujer, maldice a Dios y muérete. En medio de la aflicción, hermanos, en medio del dolor, pues él quiere hablar con Dios y quiere preguntarle a Dios lo que está sucediendo. Y entonces, hermanos, en aquella plática que sostiene con Dios, llega a un punto que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La aflicción, hermanos, puede llevarnos muchas veces a conocer realmente a Dios. Una persona no conoce a Dios hasta que no derrame lágrimas, hasta que no experimente un sufrimiento, hermanos, que está más allá de sus fuerzas. La aflicción puede venir de diferentes tamaños y naturaleza. Mientras unos están alegres, contentos, otros están sufriendo. Era un viernes, estábamos en la parte norte de Dallas-Fort Worth, cuando miramos la tormenta. Nos venimos ya para el área de Terrell y estaba la tormenta venía pasando, y dijeron, a las 10 de la noche va a pegar fuerte en Mineola, que va a estar la tormenta fuerte. Esa tormenta siguió pasando, en los estados nortes, que usted sabe, allá en la parte norte, esa tormenta causó gran daño en un abrir y cerrar de ojos. En un momento podemos estar muy contentos, hermanos, muy felices, pero en un momento así, una tormenta que engendra tornados, y fueron múltiples tornados, puede traer mucho dolor, mucha tristeza, inesperadamente. Así le pasó, hermanos, a Job. De cuenta que llegó un huracán, un tornado, otro tornado y otro tornado. Inmediatamente pasó así en su vida, hermanos. Sus propiedades, ¡pum!, se esfuman. Sus hijos, ¡pum!, se esfuman. Su salud, ¡pum!, se esfumó. Su esposa, la que le debió de haber dado un apoyo, pues también se le esfumó la fe. Por eso, hermanos, menciona claramente aquí como ejemplo, hermanos, que tengamos a Job. Lo menciona Santiago diciendo, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor fue muy misericordioso y compasivo. Bueno, usted lea el capítulo 1, pero cuando lee el último capítulo de Job, se da cuenta que el postrer estado de Job vino a ser mucho mejor que el primero. Tuvo nuevamente hijos y tuvo hijas, y no había hijas más hermosas que las hijas de Job, y volvió a tener la salud. Porque Dios estuvo con Job en medio de la aflicción. Emmanuel, Dios con nosotros, estará con usted, estará conmigo en cualquier aflicción que estemos atravesando, si no perdemos la fe. No la perdamos. Puede ser muy dura la aflicción, hermanos, pero hagamos lo que hizo Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Emmanuel, Dios con nosotros, hermanos, en la enfermedad. Nosotros, hermanos, nos damos cuenta que las enfermedades están a la orden del día. Y cuando usted investiga en Google enfermedad de los ojos, enfermedades mentales del cerebro, enfermedades del estómago, enfermedades de los pulmones, enfermedades del hígado, enfermedades de cualquier cosa que tengamos nosotros en nuestro organismo, llegue una enfermedad. Y así es, hermanos, como este cuerpo, entre más van pasando los años, más va desgastándose, más vamos envejeciendo, pueden surgir infinidad de enfermedades, infinidad de achaques. Es muy normal, hermanos, es muy natural que así el ser humano pase muchas veces sus días en enfermedades. Pero la palabra de Dios menciona un caso bien interesante que se encuentra en Mateo 8, 15 al 14. Dice, vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de de Pedro, postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de Pedro. Aquí un punto interesante. Pedro tenía suegra, hermanos. Lo han querido presentar a Pedro como que Pedro no tenía suegra, pero la Biblia no se equivoca. Dice que la suegra de Pedro estaba enferma y subraya, tenía fiebre. Cuando yo son más de, no soy de medicina, pero parece que más de 100 grados, 101, 102, 103, 104, 105, pues parece que es la fiebre. Pero es más arriba de los 100. Por eso cuando llega uno ya al hospital, lo detienen ahí, le cierran todas las puertas y luego lo detienen a uno. Y luego le ponen el termostato de electrónico, ya ni se lo pegan a uno, ya le avientan como un rayo láser, no sé qué, como sea, muy electrónicos, no quieren tocarlo a uno nomás. ¿Tiene fiebre? No, pues lo tengo tosido, no. ¿Ha estado con alguien que ha tenido coronavirus? Pues tiene que decirle que no. Aunque haya estado, sería mentiroso, ¿verdad? Bueno, si no, no lo dejan entrar. Eso sí, si le dice que estuvo con alguien que tuvo coronavirus o fiebre, no lo dejan entrar. Bueno, al punto que voy es que le checan si tiene fiebre. Y si acaso llega a tener fiebre, la persona no entra. Es más, ni en el trabajo también a uno lo regresan. Lo checan y dicen, no, tú vete, tú tienes fiebre, estás enfermo, vete. Bueno, esta suegra, hermanos, de Pedro tenía fiebre. El Señor, hermanos, la sana. Porque Él es poderoso aún sobre la enfermedad. Y una vez que estaba sana, comienza a servir. Dice un himno que cantamos muchas veces nosotros, si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial. Dice que cuando uno va con los doctores, muchas veces de encontrarse uno con doctores que crean en Dios y que tengan fe en Dios, lamentablemente estos doctores, pues más que todo, y así es tristemente, no creen ni que Dios exista, lamentablemente. Es que no le van a dar muchas esperanzas, simplemente de una manera tosca, pues tienes esto, se lo van a decir, le van a echar como un balso de agua fría, tienes esto. Pero hay doctores que sí tienen mucha fe en Dios. Uno de estos doctores fue el que operó a nuestro hijo Pablo. Él es la primera vez que operaba de los dos lados del pie. Pero él me acuerdo que dijo, ¿podemos hacer una oración? Claro que sí. E hizo una oración para que Dios lo ayudara a poder llevar a cabo bien la operación. Gracias a Dios que la llevó con bien. La primera vez que hacía una operación del pie, lo que viene siendo el tobillo, de las dos partes. Tiene que abrir los dos lados. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que darnos cuenta que el doctor de doctores, el médico de médico, por excelencia, es Dios. El doctor puede decir, no, pues no hay solución para tu problema, estás enfermo. Pues solamente te queda tanto tiempo de vida. Pero quien tiene la última palabra, ¿quién es? Es Dios. Y cualquier persona que esté enferma, hermanos, pues muchas veces no tiene más que recurrir a aquel que lo puede sanar, que lo puede alentar, lo puede fortalecer, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Que puede incluso operar, hermanos, la sanidad poderosamente sin que el médico se explique por qué es que ha evolucionado para bien. Pero como subrayé, tarde o temprano
nosotros, hermanos, tenemos que partir de este mundo. Tarde o temprano, hermanos, nos tenemos que ir. Si a veces no perecemos por algún accidente automovilístico, ya cuando vengan los años de nuestra vida, tendremos, hermanos, que enfrentar alguna enfermedad, hermanos, la cual pues, nos va a llevar de este mundo a la mansión celestial. Pero mientras estamos con vida, hermanos, tarde o temprano enfrentaremos una enfermedad. Dios con nosotros en medio de la enfermedad. Pero no solamente eso. Dios con nosotros, hermanos, en el duelo. Si algo duele, válgame la redundancia, es perder un ser amado. Más si este ser amado es un padre, es una madre, es un hijo, es una hija, es un hermano, es una hermana, es un esposo, es una esposa. Duele. Por eso se llama duelo. Aquí tenemos, hermanos, este maravilloso ejemplo de Cristo Jesús en Juan capítulo 11 que dice: Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Usted sabe de antemano que aquellos que hemos perdido un ser querido, pues duele. Haga de cuenta que parte de uno se sepulta también con aquel ser querido. Y si usted no lo ha perdido aún, tarde o temprano lo va a perder, querámoslo o no, porque dice establecido para el hombre que viva, para el hombre que muera, y un día vendrá el juicio. Pero nadie queremos, hermanos, atravesar el momento de dolor, el momento del duelo, porque amamos a los nuestros. ¿Quién va a querer decir ahorita: no, pues que se muera mi hijo? No, pues nadie. No, pues que se muera alguien X o Z, pues nadie queremos. Pero usted, hermanos, póngase a pensar por un momento. ¿Cuánto dolor, aparte de destruir sus propiedades en estos estados acá del norte, experimentan las personas al perder también un ser querido? ¿Cuánto dolor ha traído el coronavirus, hermanos? De tantos hogares, los cuales están sin aquel ser amado. Pues Cristo, hermanos, Dios con nosotros, Emmanuel, está con aquella persona que pierde un ser querido para fortalecerle, para ayudarle a que encuentre en un día no muy lejano la resignación. Recordar al ser querido, pero ya no con tanto dolor, con tanta aflicción. Llorará, pero llorará no como lloró cuando le despidió en el ataúd. Aquí, ante su amigo Lázaro, hermanos, dice la palabra de Dios, ante la tumba de su amigo Lázaro, Jesús lloró. Los judíos están viéndole, mirad cómo le amaba. Pero algo interesante, hermanos, que como humano aquí Jesús lloró, como lloramos los humanos. Pero como divino, puedo decir: ¿dónde le pusiste? Ven y ve. Señor, hiede ya. El Señor puede decir: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó. La parte humana hace que Jesús llore. La parte divina hace lo que ningún hombre, ningún ser humano puede hacer jamás: hacer que Lázaro vuelva a la vida. Ahí está la parte, hermanos, de Emmanuel, Dios con nosotros, la parte humana y la parte divina. Por eso, hermanos, un día, nuestros seres queridos, cuando Cristo venga nuevamente con trompeta de Dios, con voz de arcángel, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que nuestros seres queridos, hermanos, que han partido,
volverá nuevamente a reencontrarse con nosotros. Porque la muerte no es más que un dormir. Y ese dormir, hermanos, me llamó mucho la atención el examen que tuve para mirarme en la parte interior. Me dijo, te vamos a dormir. Y solamente yo sentí, hermanos, que pusieron por aquí algo del oxígeno. Sentí un dolor cuando me pusieron aquí para dormirme. Pero me quedé tan dormido que yo no supe nada de mí, absolutamente nada. Solamente cuando la enfermera me pega aquí para despertarme, dije, pues ¿dónde estoy? Digo, pues, me despertó, hey, wake up, wake up. Ok, estoy aquí en el hospital. Así va a ser, hermanos. Cuando usted mira que un ser querido solamente está así en la cama o está en el ataúd, está dormido, dormida, pero un día despertará. Así, hermanos, estaba el cuerpo, hermanos, de Lázaro, aunque ya estaba descompuesto, corrompido, hermanos. El Señor le despertó nuevamente como divino que era, pero como humano lloró. Por eso en el momento de dolor, Emmanuel, Dios con nosotros, le comprende, está con usted. Pero no solamente, hermanos, eso, Emmanuel, Dios con nosotros, en nuestro diario vivir, hermanos, Dios con nosotros. Mire, me gustó mucho, hermanos, esto que encontré. Emmanuel, Dios con nosotros para siempre. Dios con nosotros en la risa y en el llanto. Dios con nosotros en días de lluvia, días del sol. Dios con nosotros cuando entiendo y cuando no. Dios con nosotros cuando sea joven y en la vejez. Dios con nosotros cuando le vea y cuando no le vea. Dios con nosotros hoy y por la eternidad, hermanos. En nuestro diario vivir, Dios está con nosotros. Pero tenemos que tener esa fe, hermanos, que pueda verle, que pueda palparle y que pueda tocarle y que podamos abrazarle. De allí, hermanos, que Emmanuel, Dios con nosotros, en la aflicción, en la enfermedad, en el duelo, en nuestro diario vivir, hemos de darle gracias a Dios de que envió a su único Hijo unigénito como un regalo especial, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Es el mejor regalo, hermanos, que Dios le ha dado a la humanidad. Es el mejor regalo que usted y yo tenemos. Tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Tener la presencia de Dios en nuestras vidas y Dios con nosotros. Entonces, hermanos, usted experimenta una paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted vive una vida tan tranquilo, tan en paz, confiando en que Dios, hermanos, se hará cargo de cualquier cosa que yo experimente en mi diario vivir. Nos preocupamos muchas las veces, pero nos preocupamos porque nos falta más fe en Dios. Nos sentimos ansiosos porque nos falta depositar todo lo que tenemos en las manos poderosas de Dios a través de Cristo. Hemos de recordar en esta mañana de que Dios, hermanos, está con nosotros en cada momento, en cada instante de nuestra vida. No nos deja, no nos abandona. Aunque pareciera que en medio de la aflicción, como le pasó a Job, como si Dios lo hubiera abandonado, Dios seguía estando en la vida de Job, seguía trabajando en la vida de Job, hermanos. Así puede seguir trabajando en su vida, puede seguir trabajando en mi vida. No es nada placentero, hermanos, ir ante un doctor, y menos es placentero de que le diga, lo quiere ver el oncólogo. Ya el oncólogo es cuando se trata de tratar algo del cáncer. Nada placentero. Pero yo le animo en el nombre del Señor a que se tome siempre la mano de Dios, a que confíe en Dios, en que Dios está con usted, que no importa la adversidad que usted esté atravesando.
porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Y Cristo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces yo le haría la pregunta a usted, ¿cómo usted está alimentando esa fe? ¿Cómo está usted realmente fortaleciéndose para los momentos cuando venga la aflicción, venga la enfermedad o venga el duelo? Nunca lo sabe. Hay un caso, y este caso es de este cubano que manejó un tráiler en Colorado y le dieron 110 años de sentencia. Por lo que aconteció. Él pues tiene a su esposa, tiene a su bebé. Fíjese que siendo un trabajador de unos 25, 26 años que tiene aproximadamente, está joven, su vida cambió rápido, instantáneamente, a estar encarcelado con esa sentencia, a dejar a su familia, a su hijito, y a pasar prácticamente pues toda su vida en prisión. Fíjese cómo cambia rápidamente todo en una abrir y cerrar de ojos. Pero también hay otro caso en el cual una persona que está también casado y que tiene casi la edad también de un bebé de la misma edad que tiene este cubano, pues él, estando aquí en Texas, en Estados Unidos, lejos de ir a buscar trabajo, va a una joyería, se mete a la joyería, agarra algo de la joyería, al dueño de la joyería, pues le pega unos balazos y lo mata. Ahora de la joyería pues está enfrentando cargos por asesinato. Fíjense cuánto dolor para esa esposa. Ahora se ha quedado pues viuda y con su bebito. Uno de ellos tuvo ese accidente. El otro pues se metió a buscar algo lo cual pues no le correspondía haber hecho. Pero lo que quiero decir es que la vida, hermanos, de todo ser humano cambia rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos. Viene la aflicción, viene el duelo, viene la enfermedad, pero recuerde algo, que esta mañana le quiero decir. Emmanuel, Dios con nosotros, en nuestro diario vivir. No se aleje de Dios. Ore con Dios todos los días, platique con Dios, llore juntamente con Dios, implórele a Dios todos los días, todos los días, todos los días. Medite en su palabra todos los días y no deje de congregarse cada vez que la iglesia se congrega como Dios le agrada, cada primera de la semana. Búsquele, búsquele de todo corazón mientras Dios puede ser hallado, porque un día querremos buscarle y no le encontraremos. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Por qué? Porque envió a su Hijo, el cual fue conocido como Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por este hermoso regalo que tú enviaste a tu Hijo para que muriese por nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque a través de Él podemos acercarnos a ti, te podemos llamar Padre, te podemos pedir perdón, podemos implorar, Señor, de tu ayuda. Que en los momentos, Señor, de la aflicción que estemos atravesando, que atravesaremos, o la enfermedad, Padre Celestial, o el duelo, tú nos fortalezcas, Padre Celestial, y que tú te apiades de nosotros, y que nuestra fe, Padre Celestial, no falte, al contrario, se acrecente día con día, y caminemos tomados de tu mano. Ayúdanos, Padre Celestial, a tener mucho más fe en ti, una fe, Padre Celestial, que sea extraordinaria, más allá de lo ordinario, y que nuestra fe, Padre Celestial, siempre esté latente, Señor, y no solamente sea una fe, Padre Celestial, la cual pues no haga nada, sino una fe que obre, y una fe, Padre Celestial, que actúe. Te suplicamos de tu bendición en momentos difíciles, y te pedimos, Señor, que nunca nos dejes de tu mano. Gracias, Señor, porque envías a tu Hijo. Gracias, Señor, por esta hermosa familia aquí en Mineola que tú nos has dado, y nuestros hermanos de habla inglés, nuestros hermanos de habla hispana, y con los hermanos que no pudieron estar el día de hoy con nosotros. Acompáñanos en gran manera, Señor, y sobre todo, Padre Celestial, te suplicamos que nos despidas en paz de este lugar, hermano, de tu presencia. Precisamente te pedimos todo ello
en Cristo Señor nuestro. Amén. Vamos a cantar, hermanos, un himno, una manera de invitación, reflexión.